¿Qué tal? Nuevamente un servidor, Juan Ángel Arellano, alumno de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les presento el análisis y resumen de la tesis Función y biogénesis mitocondrial, diferencias entre géneros para la asignatura de Bioquímica de la Nutrición a cargo del profesor Francisco Girón Hernández. Esta tesis fue realizada por Roberto Justo López para obtener el grado de doctor en nutrición en junio del 2005. Introducción. Los estudios llevados a cabo en la síntesis sustentan tres aspectos básicos. El primero es la heterogeneidad de la población mitocondrial y la posibilidad de ser fraccionada en distintas subpoblaciones que difieren en sus características morfológicas y funcionales. El segundo es que las diferencias entre géneros en la función mitocondrial del tejido adiposo marrón y del hígado de la rata. Y la utilidad del modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial, entendida como un proceso clave en el funcionamiento celular. En este sentido, las hormonas sexuales podrían ser los candidatos idóneos para cumplir estas premisas. Los resultados obtenidos indican que las diferencias entre géneros en las características morfofuncionales son similares en tejido adiposo marrón e hígado, lo cual deja en claro una divergencia en el proceso de diferenciación mitocondrial entre ambos géneros. El tejido adiposo marrón es un órgano clave en el metabolismo energético de pequeños mamíferos y recién nacidos, ya que es el principal efector de la termogénesis facultativa o adaptativa, proceso que consiste en la generación de calor en respuesta a determinados estímulos, tales como la exposición al frío o un excedente calórico a causa de la dieta. En el transcurso de la presentación abordaremos ciertos temas relacionados con la mitocondria, por lo cual me pareció necesario realizar un pequeño resumen sobre la mitocondria y sus funciones. Este organelo celular se encuentra prácticamente en toda la célula eucariota. Son estructuras dinámicas, su tamaño, número y forma son muy variables y su dimensión son desde 0.5 hasta 1 micra de anchura y desde 1 hasta 5,07 micras de longitud. Suministran la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, la respiración celular, y actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan adenosina y trifosfato por el ciclo del ácido cítrico de Krebs. Otras funciones que cumplen las mitocondrias son la síntesis de esteroides, la remoción de calcio y del citosol y la síntesis de aminoácidos. La matriz mitocondrial consiste en el sistema genético mitocondrial, así como las enzimas responsables de las reacciones centrales del metabolismo oxidativo. También realiza la síntesis de algunas proteínas mitocondriales y contiene el ARN mitocondrial. Da vida a diversas rutas metabólicas, por medio del ciclo de Krebs, la beta oxidación de ácidos grasos, de aminoácidos y algunas reacciones de la síntesis de urea y de grupos hemo. También las enzimas del ciclo del ácido cítrico localizadas aquí en la matriz mitocondrial tienen un papel central en la degradación oxidativa tanto de los carbohidratos como de los ácidos grasos. El punto 1.2, la regulación fisiológica de la termogénesis del tejido adiposo marrón, nos habla que está regulada principalmente a través de la secreción de noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático. Tras la unión de la noradrenalina con los receptores beta adrenergénicos, se acoplan a las proteínas G estimulatorias, que aumentando de esta forma los niveles de adenosina del monofosfato cíclico, lo cual proporciona la activación de la proteína quinasa, que están implicadas todas estas en la función lipídica, la proliferación y la diferenciación del adipocito marrón. Otras proteínas que están involucradas aquí son las proteínas desacoplantes, conocidas como USP, USP1, USP2, USP3. La USP2 muestra una distribución corporal más amplia que la USP1, expresándose de forma abundante en el tejido adiposo blanco, como es el intestino blanco, el pulmón y el vaso. La USP3 se expresa principalmente en el músculo esqueleto. Aún existe cierto debate entre la funcionalidad de estas dos, de la USP2 y la USP3 en comparación con la USP1, por lo tanto se les sigue relacionando más bien como moduladoras de la formación de especies reactivas de oxígeno en la mitocondria o en el metabolismo lipídico, que facilitan el transporte de ácidos grasos del citoplasma a la mitocondria para su posterior oxidación. La biogénesis mitocondrial es otro punto que nos marca cuál es el proceso en el cual la población mitocondrial nos demuestra que tiene su división, es la división mitocondrial. Es dinámica y muestra variaciones. El tamaño, el número y la masa durante las diversas etapas del desarrollo, la diferenciación celular y en respuestas a diversas situaciones fisiológicas y patológicas.
Confluyen dos procesos íntimamente ligados: la proliferación, que consiste en el aumento del número de mitocondrias por la célula, y la diferenciación, mediante la cual el orgánulo adquiere las características estructurales y funcionales adecuadas para el desarrollo de las funciones específicas de las distintas células en todo el organismo. La estructura del genoma mitocondrial está compuesta por el ADN mitocondrial, que es circular y de doble cadena. Aproximadamente contiene 16.500 pares de bases de material genético mitocondrial. El ADN se hereda por vía materna, cuando el esperma fecunda deja su cola y su material celular, por el cual solamente interviene el material mitocondrial del óvulo. Los procesos de biogénesis mitocondrial implican la expresión de unos 1000 genes, de los cuales aproximadamente 95 pertenecen al núcleo, que son codificados aquí, y el resto ya es en el ADN mitocondrial. La transcripción y la replicación del ADN mitocondrial. Este es codificado para polipéptidos esenciales en el funcionamiento de la mitocondria. La transcripción de sus genes está sometida a una fina regulación y su expresión está coordinada con la de proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. El genoma mitocondrial, a diferencia del nuclear, se transcribe de forma completa a partir de los promotores de transcripción, que serían el HSP, que es de cadena pesada, y el LSP, de cadena ligera, generando en el proceso 2 ARN, uno por cada hebra. La regulación de la transcripción de las proteínas mitocondriales codificadas por el núcleo. Estos procesos de biogénesis mitocondrial implican la expresión de unos 1000 genes, de los cuales aproximadamente el 95% están codificados en el núcleo, como veíamos anteriormente, y el resto en el ADN mitocondrial. La existencia de dominios de unión al ADN, comúnmente en el promotor de varios genes nucleares implicados en la función y la biogénesis mitocondrial, pone de manifiesto la existencia de factores de transcripción relacionados entre estos para una respuesta coordinada. Los factores de respiración nucleares 1 y 2, que sean NRF1 y NRF2, son uno de los factores de transcripción implicados en la regulación de esta función respiratoria y de la biogénesis mitocondrial, ya que han sido relacionados con la transcripción de números de subunidades de la cadena respiratoria codificadas en el núcleo. El tráfico intracelular de proteínas a la mitocondria. Las proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo son importadas a la mitocondria mediante un complejo sistema de transporte, como veíamos en el tema pasado de transporte celular. Aquí se da lo que es el metabolismo mitocondrial, el ensamblaje y el mantenimiento de la estructura de las proteínas mitocondriales, así como de toda la maquinaria responsable de la expresión y la replicación del ADN mitocondrial. El potencial de la membrana es básico para transportar las proteínas en las inmediaciones de la mitocondria, para su desplegamiento y previo proceso de internalización. La cardiopilina es un glicerofosfolípido dimétrico que posee 4 ácidos grasos en su estructura. Se mantiene durante el ciclo vital de la mitocondria, aunque hay estudios que han descrito que los niveles de la cardiolipina se reducen durante el envejecimiento celular y en respuesta a un estado de estrés oxidativo. La cardiolipina estabiliza la membrana mitocondrial interna y modula la actividad de varios complejos de la cadena respiratoria, así como los transportadores de ATP y ADP, de fosfato y de piribato. Esta cardiolipina se puede considerar como un nexo de unión entre las estructuras, la función y la biogénesis mitocondrial. El modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial, como vimos al principio, es el modelo que se utilizó para realizar esta investigación, cual nos comenta que aunque la estructura mitocondrial es básica, es muy característica, existen diferencias morfológicas en función de la especie, como es el tipo del tejido de la célula, el grado de actividad metabólica, el estado fisiológico patológico. Para lograr esta división de subpoblaciones mitocondriales se realizó por medio de la centrifugación diferencial, que la podemos ver cómo nos va dividiendo la subpoblación mitocondrial en pesada, media y ligera. Otro punto que nos marca esta tesis es el dimorfismo sexual en el balance energético, que tiene que ver con la implicación de las hormonas sexuales. Como sabemos, existen diferencias en la distribución del tejido adiposo entre hombres y mujeres, ya que en las mujeres el depósito más importante está localizado en la región glúteo-femoral, mientras que nosotros los hombres en la región abdominal. Aquí esto nos indica que el equilibrio se encuentra entre la ingesta y el gasto energético.
si la ingesta es mayor que el gasto energético, incluyendo también el, el mantenimiento del metabolismo y de la actividad física y la termogénesis facultativa o adaptativa. Lo que quiere decir que la ingesta tiene que ser, si es en un caso igual al gasto energético, el peso corporal es constante, se mantiene. Mientras que si el gasto energético es menor de la ingesta, pues va a haber un excedente energético, lo cual nos va a producir lo que sería sobrepeso o en su caso obesidad, que es lo que se presenta tanto en machos como hembras. El objetivo principal del trabajo fue en las diferencias entre ratas macho y hembra en cuestiones de morfología, función y de biogénesis mitocondrial de tejido adiposo. La metodología que fue utilizada para conseguir los objetivos fue la determinación del contenido en proteína total y mitocondrial, la cuantificación del ADN total como indicador del número de células o de la contaminación por núcleos, la determinación del contenido en mitocondria, el análisis potencial de la membrana y de los niveles de cardiolipina mitocondriales mediante la citometría de flujo y como vimos también la separación en subpoblaciones mitocondriales para poder tener un análisis mayor. Los resultados obtenidos fueron que la rata de las subpoblaciones mitocondriales aisladas del tejido adiposo marrón responden de distinta forma frente a estímulos fisiológicos o patológicos, como son la exposición al frío que provocaba un aumento en la capacidad oxidativa y de desacoplamiento, el ayuno que también produce una disminución de la capacidad termogénica como un patrón de respuesta dependiente del tiempo de exposición a estímulos semejantes observados a la exposición al frío. La obesidad dietética inducida por ingestión voluntaria de una dieta hipercalórica produce una falta de respuesta termogénica de la fracción mitocondrial ligera frente al ayuno. El hígado también presenta marcadas diferencias entre los géneros de la función mitocondrial, con una capacidad y eficiencia de la oxidación de sustratos mayor en las ratas hembra. En conclusión, lo que yo puedo rescatar de esta tesis fue el análisis de las diferencias que hay entre macho y hembra en el grupo de las ratas, que obviamente es para ilustrar lo que sería también el ejemplo entre nosotros, cómo hay esa diferenciación entre las características, entre la biogénesis de las mitocondrias en base a distintos factores que simplemente no se pueden definir por el sexo, sino que incluyen distintas variables en las cuales sí, efectivamente sí hay una producción distinta, un nivel de producción distinto entre machos y hembras y que en sí esta tesis basada en distintos artículos también ha dado pie a que se realicen mayores investigaciones en este campo. En resumen, eso sería todo del análisis de esta tesis, muy interesante y que nada, pues nos proporciona, en mi caso, una comprensión mayor sobre los mecanismos de la mitocondria y de la relación con otros componentes de la célula. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta luego.